Tienen que esmerarse en salir mejor en los exámenes. Eso sí, deben hacer el esfuerzo. Profe, qué Dígame, pena, dígame. ahí interrumpí. Esto, pues es que, bueno, yo me imagino que usted vio los resultados del primer parcial que nos hizo la anterior profe. Ajá. Esto, pues que la verdad yo creo que a la gran mayoría nos fue mal y pues con algunos compañeros estábamos discutiendo la posibilidad de pronto como hacer algún tipo de taller, trabajo, algo Sí, así sí. como... Bueno, para que le sirva de consuelo. Este, para que le sirva de consuelo, el curso que yo doy de Física 2, el otro curso, mal, malísimo. Eh, También salieron mal. Entonces, es que hay muchos aspectos allí a considerar, que hay que tener en cuenta. Y la verdad que yo no sé darle una solución a eso. Y eh, como para que todo sea más fluido con respecto a los exámenes. Entonces, a mí me cuesta muchísimo leer los exámenes que lo que los estudiantes entregan. Es realmente difícil. O sea, no todos, pero la gran mayoría este, entregan una cosa ahí que es prácticamente imposible en muchos casos de leer por varias razones. Uno, por redacción, muy mal. Otro, porque, bueno, escriben mal, escriben desordenado. Otro, porque no hay... Deberíamos dar un taller de cómo resolver un examen. Esa materia debería existir en las carreras. O sea, no piensan en el momento de resolver el examen que otra persona tiene que leer eso. En este caso, el profesor. Entonces, es difícil. Yo no les muestro como para no pasar la pena ahí ajena, pero es ya de por sí, en exámenes en papel, a veces no, bueno, muchas veces es difícil entender la redacción, las cosas que escribe. Pues escribe puras ecuaciones, ecuaciones, números, letras, ta. Entonces, bueno, uno, por la experiencia, pues uno más o menos sabe qué es lo que quiere decir el estudiante. Pero si a eso le sumamos que estamos en una situación especial, donde el estudiante tiene que tomarle una foto, una imagen al examen y escanearlo, por eso siempre les pido que lo escaneen y no le tomen una foto. Entonces, peor porque la imagen está borrosa, lo hacen con muy mala luz, torcidos, con patas arriba, o si no está patas arriba, está de lado. Entonces, uno no, digamos, es complicado. Es complicado solo en ese aspecto que no tiene nada que ver con el contenido de la materia. ¿Okay? Y el aspecto con el que tiene que ver con la materia, pues me parece que se falla mucho en la parte de entender los conceptos, porque están acostumbrados a hacer, si yo les doy a ustedes 100 problemas, 100 para el próximo viernes, ustedes lo resuelven. No sé cómo hacen, pero resuelven los 100 problemas. Le piden ayuda, no sé qué sé yo. ¿Okay? Pero eso no es aprender nada. O sea, eh, uno siente que aprende o que agarró la idea de algo cuando uno puede entender un problema y más o menos tiene una idea de cómo resolverlo. De eso se trata la física, es a saber abordar un problema, saber darle la vuelta por aquí, qué sé yo. Y son prácticas pequeñas a la hora de ustedes enfrentarse a un problema más grande, a una tesis, por ejemplo. Una tesis de grado, se les da un problema y ustedes tienen que aprender una serie de herramientas para abordar el problema, buscar caminos de solución, proponer cosas.
ver qué se ha hecho sobre ese problema, qué se puede innovar sobre el problema. ¿Ok? Entonces siempre requiere un esfuerzo allí como de pensar un poco. Y los exámenes pues deberían ser enfocados en ese sentido, en que el estudiante piense un poquito y sobre la situación, en este caso de física. Igual pasa con otras materias. Pero la tendencia es como a automatizar, todo como automático. De repente porque se presta, ¿no? Porque hay fórmulas. Entonces, las fórmulas, pues, en el caso de los exámenes de materia, cuando estamos en clases normales, digamos, cuando es la situación normal de clase, yo dejo que los estudiantes saquen su formulario, o sea, que hagan un formulario, que a la vez hacer un formulario es como repasar. Y yo no tengo problemas con eso, pero hay profesores que no les gusta que los estudiantes saquen nada. Entonces, yo trato de que no memoricen tanto, pero sí entiendan la situación, en este caso la situación física. Y trato, digamos, más o menos de evaluar esos aspectos en los exámenes, que seguramente a través de la resolución del problema. Pero no lo puedo evaluar porque todos los exámenes es simplemente una fila de ecuaciones ahí sin sentido muchas veces. Ecuaciones. A veces escriben ecuaciones que no van a usar, es una cosa que nunca he entendido. Escriben ecuaciones y después esta ecuación más nunca la usan. Y siguen ahí, escriben ecuaciones, otra ecuación, por ejemplo. Después sustituyen las ecuaciones, sustituyen mal, no redondean, no ponen unidades. Entonces, a la final, ¿qué puede hacer uno? No es fácil. Entonces, la verdad que yo no sé cómo darle la vuelta para que los estudiantes no caigan en esa dinámica de hacer los exámenes eh, de esa forma. No es fácil porque también existe una presión allí en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Pues yo no he pensado cómo hacer el segundo examen, ya no se me ocurre nada, yo más o menos he hecho de todo, el resultado más o menos el mismo, pero vamos a ver, seguramente es un examen híbrido, algún problema y una parte para completar en la casa, como tipo taller, una mezcla de dos cosas, que es lo que puede ser. Nosotros le pusimos fecha al examen, que se me olvidó. Yo creo que hoy deberíamos hablar acerca de... ¿Lo habíamos dicho el lunes que viene? No, señor. No dijimos que era este lunes que venía. No, señor. No, profe, nosotros le preguntamos, digo que sí, que nos decía esta semana. Bueno, entonces voy a anotar eso porque se me va a olvidar. No la semana que viene, sino el lunes de arriba. O sea, va a ser la semana de arriba, no esta, sino la de arriba. ¿Qué? O sea, el 15. Este lunes en 8, ¿sí? Sí, de este lunes en noche. El Sí, 15. porque imagínense, el lunes ya es 15, ¿no? Okay. El lunes que viene es 8. El lunes ya estoy viendo el calendario. El lunes es 15, sí. ¿Y las clases terminan El 3. El 3 de marzo terminan las clases. Sí, señor. Y o sea que esa semana del 4 o 5, ¿hasta qué fecha? 2 semanas después, pero hasta el... O sea, los exámenes comienzan a partir del 4 de febrero. El 4, sí, señor. Hasta el 12. Hasta el 18 acaba todo. Hasta el 18 están programados los exámenes. Sí, pues un profesor dijo que pasaban 2 semanas y ya acababa todo. O sea que hay que entregar notas seguramente el 19, una cosa así. Okay. Sí, sí. Bueno, no nos podemos pasar de la semana de arriba porque hay que hacer después el otro examen. Ok. Entonces, ¿hasta el 11 de qué? De marzo.
O sea, hasta el 11 son los parciales y las clases hasta el 3. Voy a ponerle aquí que se me olvida. Fin de las clases. Fin de las clases. Ok. Y, o sea que seguro van a dar plazo para entregar las notas hasta el 13, una cosa así. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la idea de lo que va para el examen, de la fecha del examen, ¿vale? Y bueno, pensaré qué se me ocurre para evitar tanto parciales finales del 4 al 11 de marzo. Ok. Y nadie sabe cuál es la fecha para entregar notas, ¿verdad? No. Bueno, vamos a avanzar porque si no, eh, vamos al libro, que yo creo que con el libro vamos bien. Esta partecita se presta como para Entonces, profe, en escudriñar. conclusión, entrega, el parcial va a ser el 15. Sí, señor. Vale. Bien. Bueno, esto lo estuvimos hablando ayer de estas cosas, de los superconductores y qué sé yo, ta. Y viene esto de la potencia eléctrica. Aquí hay una cosa que, que es bueno aclarar, que yo no sé si aquí este libro, bueno, parece que lo va a hacer más sencillo esto. Vamos a sacar esta sección de la potencia eléctrica, de qué se trata la potencia eléctrica. Entonces, fíjense, yo les dije que este simbolito representa una resistencia, ¿no? Entonces, esto es una batería. Qué raro que este libro, bueno, esto es una batería por la cual circula una corriente eléctrica cuando cierro el circuito. Acuérdense que la corriente es sostenida porque la batería genera eh, esa diferencia de potencial que hace que los electroncitos se desplacen, se muevan por acá, por este circuito. Entonces dice que en los circuitos eléctricos típicos existe una energía ET, eh, ya denme, que se transfiere, esto está mal redactado, ¿verdad? La energía TET se transfiere de una fuente. Eso es problema de traducción. Porque el libro original está en inglés, entonces lo traducen a veces con error. Ese es el problema. Este, ¿qué capítulo era el libro? 26.6.
26, 4, 5, 8, 27. Ya, un segundito que estoy buscando. Ese mismo. Tampoco dice. Bueno, nada. Entonces tenemos que hay energía que se transmite de la batería a la resistencia, ¿sí? A un bombillo, a una resistencia como tal. ¿Okay? ¿Con qué velocidad se transmite esa energía? ¿Con qué velocidad es transmitida esa energía? La rapidez. ¿Ok? Vamos a ver con qué velocidad se transmite la energía de la batería a la resistencia. Esta resistencia puede ser un bombillo, ¿no? Puede ser un radio, puede ser, no sé, una cámara. Todos los elementos, todos los dispositivos electrónicos, pues se pueden considerar como una carga que consume energía, ¿sí? Cuando yo la conecto a una batería, entonces esto consume energía de la batería. Parte de esa energía se transfiere en calor, por ejemplo. Ustedes conectan los celulares a la toma de corriente, al rato ven que el teléfono está caliente. Ahí se está generando una transformación de la energía que viene por el cable, va al cargador del teléfono. El cargador del teléfono hace como la función de la batería. Entonces, el cargador se conecta al teléfono y el teléfono empieza a cargarse, pero se calienta en ese proceso. O sea que hay pérdidas, ahí se está produciendo una pérdida de energía porque se calienta, ¿no? Lo ideal es que toda la energía, lo ideal sería que toda la energía del cargador se transfiriera a la batería sin pérdidas, pero bueno, las situaciones ideales no son las que ocurren en la vida real. ¿Ok? Entonces, tenemos un circuito sencillo de una batería y una resistencia. ¿Okay? Y fíjense lo que dice acá. O sea, vamos a suponer que los alambres son ideales. ¿Qué significa eso? Bueno, que no consumen, que no se calientan. ¿Okay? Los alambres, la resistencia a los alambres es mínima. O sea, que los alambres no ofrecen resistencia al paso de la corriente. Que lo único que ofrece resistencia al paso de la corriente es la carga que está en estos dos puntos. ¿Okay? Recuérdense que la diferencia potencial que hay entre este punto, entre A y B, es la misma que hay entre D y C, ¿no? Porque la resistencia está conectada ahí de esa forma. El positivo al punto C y el negativo al punto D. ¿Okay? Bien, entonces, primera, ¿cómo se llama? Observación. ¿Okay? Los alambres tienen resistencia, pero la vamos a obviar. Suponga que la resistencia de los alambres es muy pequeña en comparación con la resistencia del circuito. Y que la energía suministrada al alambre no es despreciable. ¿Ok? Suposición. Vamos a imaginar que una carga Q positiva, viaja en esta dirección, en el sentido de las manecillas del reloj, de este circuito que aparece aquí. Viaja del punto A al punto, digamos, hace este recorrido.
al punto A y regresa por acá. Pasa por esta, okay, los electroncitos están ahí en movimiento. Esto lo que les estoy contando acá, por supuesto, es una idealización, ¿no? Sabemos que en el conductor hay millones de electroncitos que se mueven con una velocidad de arrastre por el circuito. ¿Okay? O sea que esto es simplemente para simplificar lo que quieren explicar aquí. Entonces, bien. Vamos a considerar el circuito como un sistema, todos juntos, un sistema cerrado. Y dice, conforme la carga se mueve de A a B a través de la batería, la energía potencial eléctrica del sistema aumenta en una cantidad Q por delta B. ¿De dónde sale esto? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Q por diferencia de voltaje, ¿qué cosa es? Eso, sí. No sé si eso lo vieron con la otra profe. Pero esto que está aquí es la diferencia de energía potencial. Esto que llamamos delta U. ¿Okay? Carga por delta D. Entonces, tenemos un cambio en energía potencial y de dónde eso se debe a qué. ¿Qué es lo que mantiene la corriente circulando en la batería? ¿Y cómo funciona la batería? Pues en la batería hay una reacción química, ¿okay? Que va perdiendo energía porque la está suministrando al circuito. ¿Okay? Aquí la llaman energía potencial química, a pesar que no la describen de manera matemática. ¿Okay? Bueno, aquí está la formulita, no la había visto. Acá, la diferencia de potencial, escriben aquí como una potencial, es la carga por delta B. Delta B es el voltaje, ¿no? No volumen. Q por delta B. Entonces, fíjense, esa carga fluye de esta manera. Y el circuito gana energía potencial a costa, la gana a costa de la batería. La batería pierde y el circuito gana energía potencial. ¿Ok? Entonces la carga fluye por el circuito y pasa por la resistencia y vuelve acá. Cuando pasa por la resistencia, ahí adentro, pues como es una resistencia, es un material donde los electroncitos se mueven con cierta libertad, pero hay demasiadas colisiones ahí adentro. ¿Okay? Por eso se llama una resistencia, porque si esto no fuese una resistencia, los electroncitos pasarían libremente por acá. Pero aquí como que hay un frenado, por ponerle un nombre. Ahí los electroncitos tienen tropiezos para pasar para el otro lado, pero siguen. Estoy haciendo una analogía, ¿no? Pero acuérdense que la resistencia, si es una resistencia de carbón, pues la estructura atómica del carbón impide que los electrocitos vayan rápido por el carbón y van chocando allí entre ellos, con los átomos, con las moléculas, y esto se calienta. Se calienta y empieza a emitir calor. ¿Okay? O sea que pierde energía. A medida que pasa la corriente, a medida que la carga pasa, esto se calienta y pierde, aparte de la energía, se convierte en energía térmica. Que es lo que... Aquí está. Durante las colisiones de los electrones con los átomos, el resistor. Este proceso de energía potencial eléctrica se transforma en energía interna que corresponde al incremento del movimiento y vibración de los átomos del resistor. Puesto que ha despreciado la resistencia, puesto que se ha despreciado
yo no había pillado que esto tenía tantos problemas de redacción. Escribe como, puesto que ha despreciado, puesto que se ha despreciado la resistencia de los alambres de conexión, no se presenta ninguna transformación de energía en las trayectorias de B y C. Acá. Entre B y C no pasa nada, ni entre D y A. Todo ocurre aquí. ¿Okay? Cuando la carga regresa al punto A, el resultado neto es que parte de la energía potencial química de la batería ha sido entregada al resistor y está presente en este último en forma de energía interna, asociada con la vibración de las moléculas. ¿Okay? Analicemos la situación energética de la figura 2611, en términos de la ecuación 8.2. Uf. No vamos a hacer eso, porque hay que irse para atrás, buscar el capítulo de seguramente un capítulo de termodinámica. A ver, si elegimos la resistencia como el sistema, la ecuación 8.2 se convierte durante un intervalo de tiempo después de que se cierre el interruptor en esta ecuación. Déjame buscar esa ecuación 8.2. De verdad que es lo que habla el libro. ¿Qué está hablando más? Ecuación 8.2. 8.11. 8.2. Ah, ya. Esto es. A no complicar esto más de la cuenta. Esta energía que aparece acá es porque tenemos en un sistema, tenemos que la energía cinética más la energía potencial más la energía interna en un sistema donde hay transferencias de energía. Pues del lado derecho, pues tendremos las expresiones asociadas con esos cambios de energía, por ejemplo, el trabajo. ¿Okay? La energía térmica. Entonces, la suma de todas esas energías, pues puedo tener una ecuación que claro, que esto es
Esto sale de aquí, muchachos, para que tengamos, para que vean de qué estamos hablando. Que es el mismo libro. ¿Okay? Fíjense, esta ecuación que está acá es la ley de la conservación de la energía. Tenemos un sistema aislado donde hay procesos donde hay transferencias de energía. ¿Okay? Entonces, perdón, un sistema que no está aislado. Por ejemplo, si hago un trabajo, si está caliente, o se producen ondas mecánicas, hay transmisión eléctrica, radiación electromagnética, en fin. Tengo aquí toda una mezcla de procesos en un sistema que transfiere todos estos tipos de energía a través de tres cambios internos en el sistema que son la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos un gas de partículas y están vibrando, entonces las vibraciones de las partículas del gas hacen que el gas se caliente. Entonces lo que tengo allí es un sistema que tiene partículas que le puedo asociar una energía cinética. ¿Okay? Puedo asociarle una energía interna también a las partículas del gas. Y como el sistema no está aislado, entonces hay una generación de calor, por ejemplo, calor. Entonces, lo que quieren decir acá es que la variación de energía en el sistema, que es esto que está acá, debe ser igual a la sumatoria de todos los procesos de transmisiones de energía. ¿Okay? Entonces, esta ecuación, la 8.1, es esta misma ecuación que aparece acá. Tenemos una total expansión de la ecuación 8.1, muestra los tipos específicos de energía almacenados y transferidos. Entonces tenemos energía cinética, energía potencial y energía interna. La energía interna puede ser roces, fricciones entre las partículas. ¿Sí? Si tenemos lo que les digo, en un recipiente, okay, cerrado, tenemos un gas. ¿Cómo nos podemos imaginar el gas? Como átomos o moléculas. A una temperatura, pues aquí hay una dinámica, ¿no? Las moléculas están vibrando, se están moviendo, etc. Pero si esto lo caliento, aumento la temperatura mayor que 0, por supuesto, esto empieza a moverse más rápido. ¿Okay? Y empiezan a haber colisiones. Entonces tengo un aumento en la energía cinética, tengo un aumento en la energía interna y en la energía potencial también. ¿Okay? Y este sistema, como no lo estoy considerando que está aislado, sino no aislado, entonces emite calor, por ejemplo. Una de estas debe ser calor. Energía MW, MT, ET, energía térmica debe ser esta. Okay. Energía térmica, bueno, lo que dice ahí arriba, voy a quitar esto. Aquí fíjense. ER debe ser energía de radiación. ET debe ser energía térmica. MT debe ser ondas. MW, ondas mecánicas. MT, transferencia de materia. ER, radiación electromagnética. Y Q, pues, carga. Y W, pues, trabajo. ¿Okay? Entonces, es la ley de la conservación de la energía, lo que quieren decir acá. Déjenme volver al y casi cierro la conferencia. Aquí. Sí, entonces, dentro de la resistencia, lo que tenemos es los cambios de energía. No estoy considerando ni energía cinética ni energía potencial.
es debido a transferencia de carga, a energía, transferencia ¿de qué era? De radiación, ¿ok? Y esta estaba aquí arriba. Y la energía transferida desde la fuente, esta ET. O sea que dentro del resistor hay estas variaciones de energía. Solamente estoy considerando esas tres. Ah, bueno, aquí está. El lado izquierdo representa la temperatura creciente de la resistencia, ya que recibe energía TET. La energía radiada como radiación calor alrededor de la resistencia. El calor Q, llaman Q al calor y después llaman Q a la carga. Llaman Q a la carga. No, muchachos, esto está horrible. Vamos a darle la vuelta para ver si lo entendemos por otro lado. Pensar. O sea, lo que se quiere llegar a esta ecuación, pero por esta ecuación podemos llegar de otra manera. Vamos a... No lean esto, muchachos, no lean ese episodio, este capítulo porque se va a enredar. Vamos a ver si nosotros podemos hacerlo por otro lado. Buscar mi tablero. Vamos a llamar a esto energía en circuitos eléctricos. ¿Ahora me pusiste el tablero? Sí, ya lo voy a compartir. Vale, perfecto. Está muy feo como lo hacen ahí en el... No sé si por acá nosotros. Vamos a considerar un conductor con un campo eléctrico. Un conductor, un cilindrito. Yo creo que mejor voy a buscar un dibujito. Dibujo apropiado. Este que tiene aquí tres situaciones. Fíjense, tenemos un conductor, ¿okay? Y en ese conductor generamos un campo eléctrico. ¿Cómo generamos ese campo eléctrico? Bueno, diciendo que entre A y B hay una diferencia de potencial. ¿Okay? Tenemos un potencial en A y un potencial en B. ¿De acuerdo? De manera que B sub B menos B sub A, eso es lo que nosotros llamaríamos una diferencia de potencial. ¿Ok? Y como hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos, tengo un campo eléctrico. ¿Okay? Y como tengo un campo eléctrico, entonces la distribución de cargas, las cargas que tenga aquí, se van a mover y van a pasar por esta área A. ¿Okay? Por esta área. Todo o lo podemos ver también como que el bloquecito se mueve completo. En este bloquecito hay una carga de móviles.
Una cantidad de carga tenemos aquí. Este Q es una cantidad de carga. ¿Ok? Que la podríamos haber escrito como NQ, ¿verdad? Donde N es la densidad numérica de carga, la densidad numérica de carga por unidad de volumen. Tenemos esa situación. Ok, bien. ¿Qué hacemos con eso? Ok, tenemos que fíjese que en un tiempo delta t, en una cantidad de tiempo delta t, esta carga se ha desplazado por el conductor, ¿no? Una porción. Ven que aquí hay como una porción desplazada con respecto al tiempo original, que corresponde a este mismo volumen que está acá. O sea, lo que se mueve lo que sale del cilindro original entra por el otro lado, donde está el potencial A. Si lo ven, ¿no? Lo que sale por el potencial B, por esta cara, entra por el otro potencial, porque esto se mueve como un continuo. Esta carga se mueve por el conductor. Es un alambrito de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, si esta distribución de carga se mueve en un tiempo delta t, esta cantidad, por el otro lado ingresó esta cantidad. O sea, tenemos aquí como un diferencial de carga involucrado allí. La carga. Esta sería la carga que atraviesa la cara A, que también es la misma que atraviesa la cara B del cilindro. Pero acuérdense que entre A y B hay una diferencia de potencial, ¿no? Aquí hay una batería conectada. Porque si no hay una diferencia de potencial, no tengo el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es el que me hace mover este bloquecito que está cargado. Entonces aquí está, ¿ves? Hay una porción de carga que se desplazó por el efecto de la diferencia de potencial. Bien, sabemos de cosas que vimos con anterioridad que la energía potencial, la diferencia de energía potencial es igual, o como se definió la energía potencial o el diferencial. No, esto más bien cómo se definió la diferencia de potencial. No sé si ustedes se acuerdan que era esto, ¿no? Es igual a esto. De manera tal que el cambio de energía potencial eléctrica es delta Q por delta V. Esto viene, ¿de dónde salió esto? Bueno, de cuando se definió la diferencia de potencial a través del campo eléctrico. ¿Qué tal? El trabajo hecho por un campo eléctrico. Revisen esa parte para que vean que eso está en el libro, esta relación. Entonces, esta carga es la cantidad de carga que se desplazó en un tiempo delta t. ¿Okay? Y ese desplazamiento de carga originó un cambio en el potencial eléctrico. No confundir energía potencial eléctrica con diferencia de potencial. Son dos cosas diferentes. Esto está asociado al trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga. Y la diferencia de potencial está definida como la diferencia de potencial está definida como la diferencia de potencial eléctrico entre la cantidad de carga a la que se le hizo el trabajo.
Bien. Entonces, lo que tenemos es diferencia potencial es igual a delta Q por la diferencia de potencial que es B sub B menos B sub A, ¿no? La diferencia de potencial. Para que el campo eléctrico tenga esta valla de A a B, significa que la diferencia de potencial en A es mayor que la diferencia de potencial en B. ¿Okay? Porque si no, la flechita iría al contrario. O sea, el campo eléctrico va del potencial mayor al potencial menor. Entonces, tenemos que esto, ujú. Como este señor es mayor que este, entonces lo que tenemos es una pérdida de energía potencial, ¿verdad? Porque esto me va a dar negativo. Entonces lo que yo tengo acá, si pillan, ¿no? Si el potencial en A es mayor que el potencial en B, este número que está acá es negativo, porque este es mayor que este. ¿Okay? Entonces lo que tengo es una pérdida de energía potencial, que lo puedo escribir así. Y llamamos a esto el potencial, B sub A menos B sub E. ¿Okay? O sea, repito, si el potencial en A es mayor que el potencial en B, entonces aquí me aparece un menos. Lo que estoy haciendo es esto. No me lo voy a saltar para que no... Yo puedo hacer tranquilamente esto que está acá. Ustedes me dicen si está bien o no. Cambio acá, de manera tal que aquí me queda un menos. Lo puedo poner aquí. ¿Sí ven? Ya esto lo puedo llamar, no sé, B, si quieren. Sí, si yo le cambio esto, los cambio de posición, me queda un menos acá que lo puedo poner acá. Entonces lo que tengo es una pérdida de energía de potencial eléctrico. ¿Por qué se pierde energía potencial? Bueno, porque en el proceso de movimiento de la carga, de esta cantidad de carga, cuando atraviesa la cara B, ¿okay? Se pierde una energía potencial ahí. Ahí se dice que la energía potencial cae, se disminuye. Entonces fíjense que si yo esto lo divido entre el delta T, lo que tengo es menos delta U entre delta T, y esto es delta Q entre delta T, ¿okay? Y a esto lo voy a llamar B.
Vamos a escribir tanto. ¿Ok? Y sabemos que delta Q entre delta T es, esto es la corriente, ¿verdad? Esto, por B. O sea que, no, antes que, yo creo que así, vamos a hacer hacerlo de manera un poquito más precisa. Si delta T, ¿qué es lo que uno hace cuando quiere pasar de incrementos a derivadas? Uno hace el delta T muy chiquitito, ¿no? Entonces esto se me convierte en la derivada de U respecto del tiempo, y esto se me convierte en la derivada de Q respecto del tiempo por B. ¿Ok? Y esto sí es la corriente. Entonces esto es I por voltaje, por esta diferencia de voltaje que está acá. Entonces, el cambio de energía potencial, ¿no?, con el tiempo, como que esa es la pregunta que siguen en el libro, en el otro libro que estaba como, ¿cuál es el cambio de energía potencial en el circuito? Bueno, esto es lo que se llama, esto es lo que podemos llamar la potencia. La potencia, esto lo podemos definir. Okay. La pérdida de energía potencial es la potencia P, que es la energía liberada por el segmento del conductor. ¿Cómo se libera energía allí? ¿Cómo se libera? Bueno, a través de algún proceso, alguna reacción de fricción que genera calor, por ejemplo. Entonces nuestro resultado es que la potencia es la corriente por el voltaje. La corriente por el voltaje. ¿Ok? Fíjense que esto está en amperes y esto está en voltios. ¿Ok? Y en la unidad de potencia se le llama vatios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por potencia? En este caso, en un circuito, la potencia es el producto de la corriente por el voltaje. ¿Cuál voltaje? Bueno, el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. ¿Ok? Eso, profe. Dígame. Ahorita usted estaba diciendo que era la energía liberada por el proceso de ¿qué, perdón? ¿El producto de qué? De I por B. Ah, ok. No, pues como la definición que estaba dando al principio es que no alcancé a copiar bien. No te entendí porque se te oye como entrecortado, como con eco. Bueno, no, lo que pasa es que, fíjate, realmente en el libro en el libro que estamos usando, está un poco enredado. O sea, porque fíjense, la premisa es la misma. ¿Cómo se transfiere energía en el circuito? ¿Okay? En este material acá, en esta zona, en esta resistencia. Entonces, y la respuesta, pues, es esta. Potencia es corriente por voltaje. Pero, no sé, es como, me parece muy enredado como está hecho ahí. Dice, investiguemos ahora la rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme la carga Q pasa a través del resistor.
utilizando la primera parte de la ecuación 24.3, entonces hay que irse por allá por una ecuación que está en otro capítulo, qué sé yo. Me parece como más fácil esta descripción que les dije acá. Este es nuestro resistor, ¿ok? Y este resistor se somete a una diferencia de potencial. ¿Okay? Entonces la carga se mueve en el resistor. Pero vamos a considerar la carga que se mueve en un tiempo delta t. Entonces se mueve como si fuese un arrastre de carga. Todo el bloquecito, hay una carga, se mueve en esta zona, ¿ves? Esta zona abandona este cilindro, ¿okay? Pero a la vez, como esto está sometido a una diferencia de potencial, a la vez una zona de carga ingresa por aquí, ¿okay? En la misma proporción. Lo que salió por aquí, entró por aquí. Porque si no, se nos están perdiendo las cargas, ¿no? Y eso sí no puede ser. Si salen una cierta cantidad de carga por esta área, entonces si sale una cierta cantidad de carga por esta área, tiene que entrar otra por aquí. Okay. En un tiempo delta t. ¿Cuánta carga se desplazó? Bueno, delta Q. Que aparece acá. Okay. Entonces, si nos vamos a la definición de diferencia de potencial, pues diferencia de potencial es, diferencia de potencial es la diferencia de energía potencial entre unidad de carga. Esa es la definición de diferencia de potencial. Entonces recuerden, esto es diferencia de potencial. ¿Okay? Esto es diferencia de energía potencial. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Esto es, acuérdense que esto está asociado, esta delta U, está asociado al trabajo hecho por el campo eléctrico. A través de un camino que uno escoge. Esta es cómo es el cambio de energía potencial. Esto se parece muchísimo al caso de la gravedad. Al caso de la gravedad. Ustedes vieron en física 1. Si ponemos aquí la fuerza de gravedad, o una fuerza cualquiera, el trabajo hecho por la fuerza es una cosa como esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Y esta es para ir desde un punto a otro punto. Este es el trabajo y aquí va un menos. Entonces, estos son vectores, ¿no? Ay, a mí se me olvida. Yo les comenté a ustedes que es que esto sí es verdad que ya por viejo no se me quita esa manía. Un vector ustedes siempre lo denotan por estas flechitas, ¿verdad? O hacen en los libros, los vectores los ponen como gorditos en bol. Un vector A. Profe, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted dijo que el signo negativo de la fórmula aparece porque B es mayor que A, ¿cierto? Pero siempre va a ser B mayor que A. O sea, B sub B. Voy, porque estaba hablando de otra cosa y usted me pregunta otra cosa diferente. Voy. Es que Bueno, nada, ya para terminar esta idea. Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, porque las fuerzas, como la fuerza de la gravedad o la fuerza asociada a un campo eléctrico son conservativas. Entonces, no importa el camino, ¿se acuerdan de esa historia? No importa el camino de integración, si la fuerza es conservativa, entonces el cambio en el trabajo de llevar una partícula de un punto a otro es el cambio en energía potencial, pero energía potencial. En el caso de la gravedad es energía potencial gravitatoria.
En el caso del campo eléctrico, es energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Entonces, si yo al cambio de energía potencial eléctrica entre carga, entre la carga, eso es lo que yo llamo la diferencia de potencial. Eso por un lado. Ahora voy con tu pregunta. Ya voy. Entonces, supongamos que esta es la resistencia. Entonces, la resistencia está sometida a una diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Ok? Porque si no, no tengo campo eléctrico. La manera de generar un campo eléctrico dentro de la resistencia es que tengo una diferencia de potencial. Entonces vamos a suponer, la diferencia de potencial es esto, ¿no? Es el cambio entre dos puntos. Vamos a suponer que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Es decir, que esta condición es válida. ¿De acuerdo? O sea que el campo eléctrico tiene esta dirección que aparece aquí. Va de A a B. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, al hacerse presente por la diferencia de potencial, actúa sobre las cargas que están aquí. Por esta densidad de cargas aquí, por el número total de cargas, y la desplaza una cantidad. La saca de esta área. ¿Ok? Como un bloquecito, como un todo, y a la vez ingresa por el otro lado la misma cantidad de carga. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos acá. De aquí puedo despejar la energía potencial. La energía potencial es diferencia de potencial por carga. Aquí está. Paso a multiplicar. ¿Y qué es la diferencia de potencial? Es B sub B menos B sub A. ¿Okay? Así como lo definí aquí arriba. Si supongo que esta cantidad es mayor que esta, entonces significa que este señor es negativo, ¿no? Porque me da negativo acá. ¿Sí? Si esto es 5 y esto es 1, me da menos 4. Aparece un menos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta suposición, pues pongo aquí un menos y me queda, o lo puedo hacer también así. Volteo esto y pongo un menos acá. ¿Sí? Que también puede ser menos acá. ¿Sí respondo a tu pregunta? Ah, sí, o sea, siempre va a ir un menos. Sí, porque por esta suposición, ¿ves? Y para que esto me quede positivo, pues cambio, fíjense que aquí cambié, puse BA primero. Si BA es mayor que B sub B, pues esto es positivo. Y el menos cae acá. Entonces, digamos, esto lo arreglé así para que se vea que hay una pérdida de energía potencial. Hay una pérdida de energía potencial. Por el hecho de haber transferido esta cantidad de carga, ¿no? Por el hecho de haberla sacado por esta área, hubo una pérdida de energía potencial allí. ¿Cuál es esa pérdida de energía potencial? La carga por la diferencia de potencial que lo va a llamar B, B sub A menos B sub A. Y lo que hice aquí, pues bueno, vamos a ver cómo cambia la energía potencial con respecto al tiempo. Pues divido entre delta T a ambos lados. Aquí está, divido entre delta T, y esto lo voy a llamar B. Vamos a estar escribiendo B a menos B. ¿Vale? Y nos vamos a la situación infinitesimal, donde delta T lo considero muy chiquitito, de manera tal que estos incrementos, este cociente de incrementos se convierten en derivadas, como así en matemáticas, ustedes matemáticas 1, matemáticas 2. Entonces, esto lo convierto en derivadas.
Y previamente habíamos definido que esto es la corriente. Entonces la potencia es corriente por voltaje. ¿Ok? Pero acuérdense también que esto, corriente y voltaje, puedo usar la ley de Ohm, porque corriente también es, ¿cómo era voltaje entre resistencia, no? Como estamos estudiando un conductor, un alambrito, entonces puedo cambiar esta I por voltaje entre resistencia. Entonces me queda voltaje entre resistencia por voltaje. Por lo tanto me queda voltaje al cuadrado. ¿No? También también pude haber puesto voltaje igual a I por R. Entonces me hubiese quedado I cuadrado por R, ¿no? Okay. O sea, estas son ecuaciones equivalentes. Porque estoy usando, ¿se acuerdan? Esta es la ley de Ohm para conductores. Vale. Entonces, eso sería, ¿de qué potencia estamos hablando? La potencia consumida por la resistencia. Y esos son números, digamos, podemos ver fácilmente que, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, una resistencia, si tenemos una resistencia de, no sé, 12 ohmios, y a esa resistencia le aplicamos a través de un circuito una corriente de 3 amperes. ¿Ok? Entonces, la potencia es muy fácil de calcular. La potencia sobre este resistor, la potencia consumida, digamos, pues es simplemente I cuadrado por R, ¿no? Ok, ¿eso da cuánto? 3, 9 por 12, ¿no? Ok, 108. ¿108 qué? Vatios. Vatios. Ok. Bien, esa es la historia de lo que quería mostrar el libro allí. Vamos otra vez al libro. Aquí están, ¿ves? Potencias I cuadrado por R y B cuadrado entre R. Igual. Entonces nos saltamos este cuento ahí que es un poco confuso. La potencia entregada al receptor también es la potencia radiada por el receptor también, liberada hacia el receptor. El proceso mediante el cual se pierde potencia en forma de energía interna en un conductor de resistencia R, a menudo se llama calentamiento. Bueno, eso sí, calentamiento Joules. ¿Okay? Parece que yo le estoy suministrando unos vatios al resistor y el resistor se calienta. ¿Okay? Y la potencia, pues, mide esa transformación de energía. Esta transformación también es conocida como una pérdida cuadrado por R.
Lo que yo le suministro a la resistencia en potencia es lo que la resistencia pierde en calor. ¿Ok? Al evaluar la potencia eléctrica entregada a un dispositivo de un circuito, tengan en cuenta que la ecuación 2621, esta, se puede usar en general, pero la ecuación 2622, bueno, sí, eso sí, ¿no? Mosca. Esto es general, pero esto ya les dije, ¿no? Esto es para el resistor, porque estamos usando la ley de Ohm. O sea, cuando usamos esta ecuación es que estamos considerando un alambrito que obedece a la ley de Ohm. ¿Ok? Está claro eso, ¿no? Esta relación voltaje-corriente por resistencia es para materiales ómnicos, como la resistencia, ciertos materiales, etc. Entonces, mientras que esta expresión es una expresión más general. ¿Sí? Bien. Vamos a abordar una pregunta planteada en la semblanza de apertura. Wow. Semblanza de apertura. ¿Por qué se transporta la energía a través de cables eléctricos a voltajes muy altos? Ajá, ¿quién me responde a esa pregunta? Porque esta es una torre de transmisión de electricidad. Por aquí, como ustedes saben, cállese, pajarito. Como ustedes saben, por aquí circula corriente, ¿no? La que llega a nuestras casas. Bueno, porque hay pérdidas de energía en la transmisión de la corriente. Entonces, Porque hay que sale, ¿no? O sea, ¿Perdón? en cierto sentido es porque si tocas eso, o sea, si toca, como era, creo que los pájaros se sientan ahí y no les pasa nada, ¿sí? Pero si tocan dos, explotan. Bueno, pero eso es otra cosa. Esta es otra cosa porque estás haciendo un cortocircuito. Por eso. Es por eso que digo que deben estar ahí arriba, ¿no? No. La pregunta es, ¿por qué usan voltajes tan altos? O sea, el voltaje que viene por estos, para que circule corriente por estos cables, hay que suministrarles un voltaje. ¿No? Por todo lo que hemos discutido acá. Si no hay voltaje, no hay transferencia de corriente. Entonces, tengo que darle un voltaje muy alto a esas guayas que transportan corriente porque hay muchas pérdidas de energía. Muchas pérdidas. Entonces le pongo el voltaje que viene por los postes, estos que están ahí en la calle, no son 120 voltios. Es mucho más alto. Es mucho más alto. Por eso hay unas cajas que a veces explotan, que son los transformadores. Y esos transformadores reducen el voltaje para que llegue a nuestras casas en 120 voltios. ¿Ok? Y entonces están estandarizados. Todas las casas, el voltaje es 120 voltios, porque si no, imagínense. En Europa no es así. En Europa llegan 220. Y en Argentina también. En la Argentina tiene el sistema europeo. Nosotros adoptamos el sistema americano, tenemos 120 voltios. Y los huequitos de los tomacorrientes son diferentes. En unos lados son redondos, nosotros usamos de estos planos. ¿Okay? Esas cosas están reglamentadas, digamos, los sistemas de transmisión. Y la energía que se generó, que está viajando por estos cables, vaya usted a ver cómo se generó. Seguramente fue una central nuclear, o seguramente fue una central de estas que queman carbón, o una central que quema gasolina, o una hidroeléctrica. ¿Okay? Ese es el aspecto de generación. Hay dos puntos importantes. Cómo se genera la electricidad que llega a nuestras casas y cómo se transmite. Cómo se transmite. Entonces, de hecho, la mayoría de empresas tienen eso bien definido. Bien definido
y bien calculado, ¿no? Bueno, entonces, veamos qué dicen acá. Cuando se transporta energía eléctrica a través de las líneas de transmisión, estos cables gordotes, usted no debe suponer que las líneas no tienen resistencia. Las líneas de transmisión tienen resistencia. Como dicen ustedes, obvio. Y se entrega potencia de resistencia a estos alambres. ¿Okay? Las compañías eléctricas buscan minimizar la energía transformada a energía interna de las líneas y maximizar la energía entregada al consumidor. Ya que potencia es corriente por voltaje, la misma cantidad de energía puede ser transportada, ya sea corrientes intensas y bajas diferencias de potencial, o corrientes débiles y elevadas diferencias de potencial. Las empresas eléctricas prefieren transportar la energía a corrientes débiles y elevadas diferencias de potencial, por razones económicas. ¿Okay? El alambre de cobre es muy costoso, por lo que resulta más económico utilizar un alambre de elevada resistencia. Okay. Un alambre de sección transversal reducida. Acuérdense que si entre más finito es el alambre, más resistencia tiene, ¿no? Entonces, ok. Por esta razón, en la expresión de la potencia entregada a una resistencia, potencia y cuadrada por R, la resistencia del alambre se fija en un valor relativamente alto debido a las consideraciones de tipo económico. La pérdida, que es I cuadrado por R, puede reducirse manteniendo la corriente I pequeña como sea posible. Lo que quiere decir que se deberá transferir la energía a un voltaje elevado. Una vez que la electricidad llega a su destino, la diferencia de potencial se reduce a 4 kilovoltios mediante un transformador. Naturalmente, cada vez que se reduce la diferencia de potencial, la corriente aumenta en el mismo factor y conserva la misma energía. Bueno, después se ve cómo funciona, después vamos a ver cómo funcionan los transformadores. Pero, ustedes sabían que, bueno, lo que circula por estos cables tampoco es corriente, no es corriente de una batería, ¿no? Lo que circula por aquí es corriente alterna. Hay dos tipos de corriente que se pueden transmitir o que se pueden generar. Una corriente que es alterna, ¿okay? Como una onda, es decir, que oscila. Esto, en nuestro caso, esa corriente viene a 60 Hz. En Europa a 50, nosotros a 60. Y el otro tipo de corriente es la corriente continua. Esta es la que genera una batería. ¿Okay? Corriente continua. No hay oscilación. Y esto se llama corriente alterna. Y esto se llama corriente continua. ¿Okay? Que son dos cosas completamente distintas. Lo que viene por estas líneas de transmisión es corriente alterna. Lo que nos llega a nuestras casas, nos llegan 120 voltios de corriente alterna. La batería esa de taquito que usamos en el control del televisor es 1.5 voltios, pero de corriente continua. Son cosas diferentes. ¿Okay? La corriente alterna permite manejar potencias más grandes que la corriente continua. Pero lo que les quería comentar, que originalmente, cuando se empezó a transmitir electricidad a las casas, cuando estamos hablando de la época de Edison y de Tesla, finales de 1800, ¿sí? Entonces, el principal, eso fue en Estados Unidos, el principal promotor era este señor que inventó, que se le atribuye la invención del bombillo.
el bombillo eléctrico, el bombillo incandescente, Edison. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionaban los bombillos incandescentes en aquella época? Con corriente continua. ¿Okay? Y las casas, la primera red pública de electricidad era con corriente continua. Por los cables de los postes iba corriente continua. Y eso prendía unos bombillitos ahí, parecía una lucecita, era más débil. Y con Edison trabajaba un físico que ustedes han oído el nombre, Tesla, que era medio loquillo y tenía sus propias ideas de cómo generar electricidad. Y le propuso a Edison generar electricidad por generadores alternos, como se hace ahora. Y como ya el otro tipo tenía montado su negocio, pues no le gustó, y qué sé yo. Bueno, cierto que se pelearon, y Tesla se fue para General Motors, creo. No acuerdo, era una de esas empresas. Y postuló su invento, se patentó, y empezó a generar electricidad por medio de motores, ¿no? Como lo que se hace ahora. Imanes que se mueven en bobinas y qué sé yo, y empezó a generar corriente alterna. Entonces empezó una guerra allí entre compañías, unas que ofrecían corriente alterna y otras que ofrecían corriente continua. Obviamente la corriente alterna es mucho más eficiente a la hora de transportar energía de un sitio a otro. Entonces empezó una campaña ahí de descrédito entre Edison hacia Tesla. Le lo acusó de que... Fíjense que para que vea cómo son las cosas. La campaña era que la corriente alterna enfermaba a la gente. ¿Le suena eso? Que entonces la gente se moría porque la corriente alterna iba a circular por los cables de las casas. Y hubo por ahí no sé si será verdad, pero como que electrocutó a un pobre elefante ahí para que la gente viera cómo la corriente alterna mataba a los seres vivos. A la final, pues, el que tenía la última palabra era, no me acuerdo si era la parte gubernamental, pues, el alcalde, gobernador, qué sé yo, en vista de los beneficios que tenía la corriente alterna, se decidió alumbrar las ciudades con corriente alterna. Y fue un gran avance tecnológico, por supuesto. Esa es una historia ahí que ustedes pueden consultar. Si consigo algo para que lean o vean, se los recomiendo, se los paso. Profe, pero ¿no sería raro que como Edison fue el de la corriente y todo eso, no le tendrían más cuello a él? Claro, él era un tipo muy poderoso, pero es que no hay discusión. O sea, si tú quieres transmitir electricidad de Bucaramanga a qué sé yo, a Piedecuesta, y vas a hacerlo con corriente continua o corriente alterna. La corriente alterna es súper eficiente al lado de la corriente continua. Puedes transmitir más potencia por el cableado que con una batería. Entonces, se imaginan que estuviésemos, que Tesla no hubiese nacido, no hubiese tenido mucho éxito la corriente continua, porque todas las cositas trabajando con 12 voltios, con una corriente pequeñita, cómo hacen la industria, que necesitan consumir muchísima potencia de energía. Eso se resolvía con la corriente alterna. Pero Edison era un tipo muy famoso y tenía mucho dinero. Y Tesla era una persona muy inestable, tenía problemas aparentemente psicológicos, sufría de un síndrome de persecución, de esa persona que cree que la están persiguiendo, qué sé yo. Estaba medio loquillo. Pero fue un gran físico, de hecho. Todo lo que
toda nuestra tecnología se la debemos a Tesla. Todas nuestras redes de electricidad gracias a Tesla. Los transformadores, los electroimanes. Okay. De hecho, Tesla trató de inventar una cosa loquísima. Trató de hacer una torre con unos cables, qué sé yo, para transmitir energía eléctrica por el aire. O sea, como Wi-Fi, como si tuviésemos un Wi-Fi, pero de 120 voltios. Imagínense que nosotros la electricidad la consumiésemos como si fuese un Wi-Fi. O sea, no entraría los cableados a las casas, sino un repetidor de Wi-Fi, pero de 120 voltios. Entonces, Edison estuvo muchos años trabajando en ese proyecto y al final, por supuesto, eso era muy complicado, ¿no? Transmitir corriente alterna de esa potencia por el aire era demasiado complicado. Se hizo unas torres enormes, perdió una cantidad gigante de dinero y creo que murió en ese intento. Voy a ver si consigo una peliculita de Tesla y se las paso, se las comparto. Bueno, ¿cuánta potencia consume un calentador eléctrico? Bueno, un calentador eléctrico, ¿sabes, no? Eso es que hay para las duchas, 120 voltios. Y se puede calcular dependiendo de la resistencia interna del total del calentador. Tiene una resistencia pequeña, 8 ohmios. Entonces, eso implica una corriente de 15 amperios y 15 amperios y 8 voltios a una potencia de 1.8 kilovatios. Okay, estos serían kilovatios. ¿Ok? Este es, por supuesto, la corriente que pasa por el alambre que alimenta el calentador eléctrico, ¿no? 15 amperios. 15 amperios es bastante corriente. Las planchas también consumen mucha potencia. Bueno, si duplicamos el voltaje, pues obviamente duplica la potencia, obvio. Bueno, esto hasta ahí estamos bien. Lo que viene son los circuitos de corriente directa, que es la corriente continua. ¿Y qué? Bueno, aquí viene una cosa que es importante. Fíjense, ¿qué son circuitos de corriente continua? Sí, de corriente directa. Circuitos de corriente directa son circuitos que se conectan a una batería. ¿Dónde está la batería? A una batería. Esto es una batería. ¿Ok? Aquí está, menos más. Y circuitos de corriente alterna, pues son circuitos que se conectan no a una batería, sino a un alternador. A un motor, a un generador electromagnético, que no es directo, sino alterno. Eso lo podemos ver ahí en algún momentico rápido. Aquí hay ya para terminar, se fue el tiempo volando. Aquí hay una salvedad que es bueno tener en cuenta. No existen baterías ideales. ¿No sé? Cuando uno pinta una batería así, como esto, uno dice, una batería es una cosa como este es el negativo, este es el positivo, y entonces le administramos una corriente a una resistencia. Entonces,
no existe una batería que genere una corriente de esta forma, porque la batería en sí ofrece resistencia a las corrientes que ella misma genera. ¿Okay? O sea que la batería, si este es el menos de la batería y este es el más de la batería, ¿okay? En la batería hay una resistencia que se llama resistencia interna. Esto que está acá es en realidad una batería de la vida real. ¿Okay? No esto. Porque esto es lo que suena ahí afuera. Y esto genera una corriente que pasa por esta resistencia. ¿Okay? Esta batería se le suele asociar como el mecanismo que puede generar un movimiento de cargas, como si fuese una fuerza. Esto es un término súper antiguo, esto casi ni se usa, fuerza electromotriz. Entonces, pero está asociado a la fuerza que genera el movimiento de cargas de la placa negativa a la placa positiva, que a la vez tiene que atravesar la propia resistencia de la propia batería y salir por acá. ¿Okay? Entonces, una batería es esto, ¿okay? Y cuando hablan de la fuerza electromotriz, están hablando de la diferencia potencial, si quieren, entre la propia batería, donde se crea la reacción química. ¿Vale? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el término fuerza electromotriz está asociado fíjense que dice fuerza, y motriz de los electrones, tal vez. Mira, dame un segundito, creo que están como matando a alguien ahí en la calle. Pensé que le estaba dando un ataque a alguien ahí en la calle, pero nada. Entonces, a eso se refiere la fuerza electromotriz, que se suele denotar como esta FEM. ¿Okay? A la batería se le conoce como fuente de fuerza electromotriz, o más comúnmente fuente de FEM. Lo que se conoce como fuerza electromotriz es un desafortunado equívoco histórico, pues describe no una fuerza, sino una diferencia de potencial en voltios. Bueno, esa aclaratoria está bien. Esto es por razones históricas. La FEM se suele denotar con esta E así cursiva. De una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. ¿Ok? Se puede pensar que una fuente de FEM es como una bomba de carga, una cosa que está suministrando cargas eléctricas. Cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos, la fuente mueve las cargas hacia arriba, ¿cómo que hacia arriba? Del potencial más reducido al más elevado. Entonces, aquí en esta gráfica, creo que lo explica bastante bien, esta de acá. Aquí tenemos voltaje, ¿ok? Esto es voltaje en esta dirección. Y podemos ver, ¿no? El voltaje este es el terminal A, el terminal negativo, y B es el terminal positivo de la batería. Entonces,
esta es la resistencia interna de la batería. Y esta sería la resistencia que está acá. Entonces fíjense que esto es cómo cambia el potencial eléctrico a medida que nos movemos a través de este circuito, ¿no? O sea, originalmente aquí esta pata de la batería está a potencial cero. ¿Okay? A potencial cero. Esta es la tierra de la batería. Y en este punto, fíjense que esta FEM aumenta hasta un valor máximo y es constante, y después disminuye porque está el efecto de la resistencia interna de la batería. ¿Okay? Disminuye esta cantidad y después se mantiene constante a este valor I por R. Y este sería el voltaje. Este voltaje I por R es el voltaje suministrado a la resistencia, ¿ves? Tiene un valor. Y en la resistencia hay una caída de voltaje, obviamente, ¿no? Vale, porque este terminal está conectado a tierra, ¿no? Este es el terminal con cero potencial. Por eso se llama diferencia de potencial, porque aquí hay una diferencia de potencial. Este tiene un voltaje con respecto a este. ¿Okay? Este no tiene voltaje y este tiene el voltaje asociado. Entonces esa FEM es la energía, el voltaje máximo de la fuente sin considerar que tiene una resistencia interna. ¿Okay? Entonces una batería en general de corriente continua, lo que sale por sus bornecitos es este voltaje I por R. ¿Okay? Si la batería fuese perfecta, si no tuviese esta resistencia interna, ella suministraría directamente este voltaje. Pero eso no pasa en la vida real. No me quedó claro por qué, profe, tiene una resistencia a la batería, perdónme. ¿Por qué? Bueno, porque está hecha de materiales metálicos. Y los materiales metálicos de por sí tienen resistencia. Pero entonces la energía que se pone en los metales, ¿se calienta o qué se hace con? Claro, sí, se pierde como calor, parte de calor. Se convierte la energía en calor. Sí. Aquí, fíjense, una batería produce energía porque hay una reacción química, un proceso químico acá. ¿Okay? Ese proceso químico transfiere de un electrodo de la batería al otro cargas eléctricas. ¿Okay? Pero eso se hace a costa, esto tiene un precio, y el precio es que estás consumiendo la capacidad electrolítica de lo que estás usando ahí, de la reacción química. ¿Okay? Entonces, esto está haciendo el trabajo, por eso se llama fuerza, porque lo veían así, la fuerza de mover las cargas a través de la batería, de producir la reacción química. ¿Ok? Pero la batería, acuérdense que una batería es metal, son láminas electrodos y láminas de metal, de aluminio. ¿Sí? Entonces, eso tiene una resistencia por el hecho de ser un material conductor. Todos los conductores tienen resistencia propia, ¿no? Dependiendo del material, si es cobre, si es hierro, si es níquel, si es oro, que sea. No lo vimos ayer, pues. Entonces, esta energía que se genera acá, en realidad cae un poco por la resistencia interna de la batería. La manera de representarla es pues con una resistencia. No es que exista una resistencia de las que vimos de rayitas de colores dentro de la batería. ¿Está claro eso, no? O sea, no es que las baterías tengan una resistencia dentro, sino por el hecho de estar hecho de conductores metálicos. O sea, la resistencia es su mismo cuerpo, es el mismo cuerpo. Exactamente. Es su misma...
su misma razón de ser. Ella misma se ofrece resistencia. Está suministrando electrones, pero a la vez lo frena un poco. Y eso es lo que se señala acá con con este simbolito, ¿eh? Entonces, toda la energía, toda la fuerza electromotriz que llaman acá, todo este voltaje, voltaje máximo, este FEM es un voltaje. En realidad, decae por sus propias características. O sea que los diseños de las baterías son todo un desarrollo tecnológico, ¿no? Por eso tenemos esas baterías tan pequeñitas y tan livianas en los teléfonos, en las tabletas, en las computadoras. El diseño de baterías es todo un campo de la tecnología. ¿Cómo hacer para que esta resistencia sea mínima? ¿Cómo hacer para que la reacción química dentro de la batería sea eficiente? Entonces ahí entran en juego los materiales, que si de litio, que si de zinc, que si las aleaciones, qué sé yo. Lo cierto es que lo que sale por aquí de la batería, el borne positivo de la batería, el borne negativo y el borne positivo, ¿okay? Lo que suministran es este voltaje. Un voltaje un poco inferior al voltaje generado en la reacción química. Vamos a verlo así. ¿Okay? Aquí se produce una reacción química que genera una fuerza electromotriz de, no sé, 18 voltios, por decir algo. ¿Sí? Pero lo que suministra la batería son 12. Porque hay pérdidas acá y esto además calienta un poquito, qué sé yo. Y eso es lo que sale por la batería. Es este voltaje. No este. Si la batería fuese ideal, si esto no existiese, entonces suministraría los 18 voltios. Eso es todo. Esa es toda la historia que hay ahí con eso. Debido a que la diferencia potencial en los terminales de la batería es constante, en un circuito particular la corriente en el circuito es constante, magnitud y dirección, y se denomina corriente continua. Es decir, todos los electroncitos fluyen en una sola dirección. Por eso se llama corriente continua. ¿Cuál es la diferencia con la corriente alterna? Que los electroncitos van y vienen como en una lavadora. Chan, 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 chan. Las direcciones están cambiando todo el tiempo, por eso se llama alterna. Se hace positiva, se hace negativa, se hace cero, se hace positiva, se hace negativa. ¿Okay? Entonces esa es corriente alterna. Aquí está. La diferencia de voltaje es la FEM menos I por R, porque I por R es este escaloncito que está acá. Y esta R es la resistencia interna. ¿Okay? Y esta es la corriente I. Bueno, muchachos, creo que tengo que dejar Hoy rindió poco, déjenme decirles. Hay que dejar ¿cómo se llama? El Zoom. Nos vemos el lunes. Bueno, profe. Muchas Hasta luego, gracias. profe, que esté muy bien.